Hola, hola, amados, amadas, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Las extraño. Las extraño porque antes las llamaba y ahora pues se ha puesto un poquito dificultosa la situación para las llamadas. No porque no tenga con qué llamarlas, mis amadas, no. No es eso, sino que he tomado una decisión de, de solamente llamarlas ya muy poco. Porque es así como nosotros vamos aprendiendo cada uno a depender de la mano de Dios. A veces queremos ocupar lugares que no nos corresponden y, y nos acostumbramos demasiado a las personas y a la final dejamos de poner los ojos en el Señor. Y a mí me hace mucha falta llamarlas, demasiado. Dios lo sabe. Y en este tiempo más. Pero, pero sé que Dios tiene propósitos con todo esto. Tiene propósitos y muy poderosos. No hay una sola vez que no nos levantemos y nos demos cuenta que Él está con nosotros, que Él nos ilumina en nuestro camino, que Él es nuestra luz y nuestra esperanza. Eh, a veces es tremendo porque a veces nosotros hemos puesto los ojos en el hombre y hemos esperado demasiado del hombre. Y en este tiempo yo creo que todos nos estamos dando cuenta lo importante que es poner los ojos en el Altísimo, que es dejar de estar mirando tanto lo terrenal y creer mucho más en lo espiritual. Yo este tiempo lo he meditado mucho en la palabra, en los estudios de la palabra, y me he dado cuenta el significado que tiene para nosotros toda la historia de nuestro Padre amado desde la creación. Y ver que es un camino continuo de que muchos no creen y no nos creen, ni creen, ni confían en el Altísimo. Pero me ponía yo a ver de qué manera se puede hacer cuando es la voluntad del Padre, cuando es Él el único que ha bregado con nosotros todo este tiempo y no creemos por desobediencia, por envidia, porque el corazón del hombre es incrédulo. Y miremos que si esto hubiera sido, no hubiera sido en el corazón del hombre no haber creído en el Señor o haber creído en el Señor, quizás Eva hubiera creído y no hubiera desobedecido. Y por eso la palabra nos enseña que el Señor conoce todo de nosotros. Él siempre quiso que fuéramos perfectos a su imagen y a su semejanza. Y fíjense en ustedes que estaba lloviendo lo que sucedió en la salida del pueblo o en la conquista, que el Señor le dice a Moisés cómo conquistar su pueblo. Moisés era un hombre temeroso, a pesar de que no se crió en el lugar donde supuestamente creían en el Señor, porque él se crió adorando otros dioses. Nos dimos cuenta en el estudio que fue un hombre con fe. Fíjense en ustedes que cuando él huye al desierto, a nosotros nos parece muy, muy raro que él, cuando el Señor le llama en medio de la zarza, él ya haya hecho tantos desplantes, se podría decir. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Y por qué yo? Y yo que no sé hablar, y yo que si no me creen, o sea, tantas cosas que él tenía miedo.
Y no tenía miedo de obedecerle al Señor. Tenía miedo de su propia sangre. Fíjense que fue al único, al único lugar donde llegó sin poder hablar. Por eso él mismo pidió esa persona para que hablara por él. Un hombre que nadie le iba a creer. Que su sangre no le iba a creer. Y estaba yo viendo las maravillas que el Señor le dijo, por ejemplo, cuando metió la mano a, debajo de su camisa, de su brazo. Muchos pensábamos que esto era para que el faraón le creyera. Pero fíjense en ustedes que él sabía, por eso dice la palabra que él le dice estas palabras al Señor, le dice en Éxodo 3, 21, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de egipcio, para que cuando salga no vayan con las manos vacías, sino que se lleven, que despojen, le dice el Señor a Moisés, sino que estas mujeres, esta gente, dice, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a sus huéspedas, aljabas de plata, aljabas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojará a Egipto. O sea, esta gente salían con todas las riquezas con que José les había dejado. Ya nos dimos cuenta que José entró como esclavo por sus hermanos, ¿verdad? Pero salió de ahí muerto, pero como todo un gobernador. Y este pueblo entró con toda la ley de la ley por medio de José. Pero fueron esclavos. Como José fue esclavo cuando llegó, así estos fueron esclavos hasta que salieron. Pero nos damos cuenta aquí que el Señor le dice que le dará todo esto, pero más sin embargo eso no quita el terror que Moisés tenía en su corazón de volver. De por sí sus hermanos no le querían. O sea, sus hermanos de sangre, el pueblo de Dios no todos, pero la mayoría no le creían, lo odiaban. Y aparte de eso, pongámonos en los zapatos de Moisés. Él siempre había estado en el palacio. ¿Quién iba a creer que él les iba a sacar? Y aparte de eso, mis amados, la envidia, el creer que somos más que los demás. Eso nos lleva a cometer muchos errores. El menospreciar. Porque es que vamos a encontrar aquí que él tenía razones poderosas para decirle al Señor que no quería ir. Dice en el 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido, no te ha aparecido Jehová. Y fíjense que es tremendo porque eso fue la primera palabra que dijo Coré. Cuando él llega a hacer la reunión, él con Moisés, con Aarón, entonces lo primero que dice Coré es eso. A ti no te habló Jehová. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué no a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado que el Señor nos ha hablado de tantas maneras? Y hemos dicho, ¿por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Es muy tremendo. Por eso él tenía temor. Él sabía que no le iban a creer. O sea, no solamente Faraón no le iba a creer, sino que con los primeros a los primeros que él se iba a enfrentar era su propia sangre. Su madre,
su padre, su hermana, le creyeron. Pero siempre han habido dudas en sus corazones. Y aparte de eso, el otro pueblo no le creía. Y cuando él le dice esta palabra, él tiene que empezar a hacer, a mostrar lo que el Señor le había dicho que hiciera. La vara, tiró primero su vara. La vara con que, o sea, su callado. Y cuando vieron la serpiente, cuando vieron que se convirtió en serpiente, su pueblo no le creyeron. Luego les muestra su mano cuando la mete debajo de su brazo y sale leprosa. Tampoco le creyeron. Y luego cuando derrama, recoge el agua del río y la derrama enfrente de ellos y se convierte en sangre, todos se postraron. Pero cuando llegaron a sus casas, Coré vuelve a decir lo mismo, que eso es un engaño, que eso quién sabe dónde se lo aprendió. Mis amados, toda la vida ha existido la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque hace mucha falta la misericordia. Porque cuando no hay misericordia, no hay sino sed de venganza en nuestro corazón. Una envidia tan grande y tan poderosa que es capaz de levantar una rebelión. Recordemos que Coré se levantó en rebelión en el desierto. O sea, son tantas cosas, mis amados. Son tantas que a mí me duelen porque fue un hombre que haya sido lo que fue. Fue criado en el palacio, pero también él tuvo que sufrir mucho. Él sufrió demasiado. Y a eso él le tenía miedo, a que su familia de sangre se levantaran contra él. ¿A cuánto nos ha dado miedo hablar? ¿Cuántas cosas nos hemos tenido que callar? Porque nos da miedo. Y fíjense ustedes que por eso el Señor le dice a él cuando le ve su temor, dice, y él le dijo, dice, y dijo, vuelve a meter, bueno, este es cuando mete la mano debajo del brazo. Vamos dice aquí. Dice, entonces dijo Moisés en el 10, ay Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil para hablar. Y Jehová le responde en el 11, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Fíjense en ustedes. Este tema me compunge el corazón. Cada día que voy estudiando un poco más, me voy enamorando más de ese yo soy, de ver el poder, de ver que no escogió personas perfectas, no escogió personas correctas, escogió personas que se equivocaron, escogió a los dos que no se amaban. Y digo que no se amaban porque Aarón tenía mucho resentimiento con su hermano Moisés. Pero Dios es tan perfecto, mis amados, que escuchaba yo en ese estudio de la palabra y dice que
por la dureza, por la rebeldía, por esa fuerza de rebeldía que tenía Aarón en su corazón. El Señor lo vio como un poderoso para con esa misma fuerza hablar al pueblo y hablara a Faraón. Porque hasta hoy no lo hemos podido entender. Dice el estudio que ese carácter tan fuerte de Aarón fue el que el Señor usó. Uno que no tuviera ese carácter tan fuerte no había sido capaz de hablar ni al pueblo ni a Faraón. Y dice Moisés, ahora pues ve. Y, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca? Y luego dice, y ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y tú enseñarás lo que haya de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Ahí pidió la persona que él necesitaba. Ahí él mismo, esto fue algo impresionante. Él ahí mismo pidió. Yo he escuchado unas enseñanzas que nos dicen que dicen que el Señor le dio a Moisés, a Aarón, según, porque él era tartamudo, ¿verdad? O eso es lo que dice la palabra. Porque en la verdad, en hebreo, no dice así. Él mismo pide a esa persona que ha de hablar por él. Y ahí es donde el Señor sale y le dice, no conozco yo a tu hermano, a ese de fuerte carácter, a ese que muchas veces los mismos egipcios se enfrentaron contra él, porque él no le tenía temor a nada ni a nadie. Y yo pienso que personas así es que el Señor necesita. Y quizás nos han hecho sentir menos que eso. Piensan que nuestro carácter no funciona porque es demasiado fuerte, porque no llegamos con pañitos de agua tibia, porque contestamos lo que tenemos que contestar. Pero eso es lo que el Señor busca. Por eso no encuentra otra persona tan rebelde. No ha encontrado otra persona con un carácter tan fuerte para esto que estoy haciendo. Y yo te digo una cosa. No importa cómo te vea el hombre. Mientras que el Señor sea el que va contigo y Él el que está viendo tu corazón. No importa lo que vean por fuera. Lo más importante es lo que tengas en tu corazón. Y eso fue lo que el Señor vio en Aarón. Que a pesar de su carácter, Aarón tenía misericordia y tenía un corazón lleno de amor. A pesar de su carácter, en Aarón había demasiado amor. Así, mis amados, que no sé cuántas cosas podrán pensar, podrán decir de ti, pero tú sos como el Señor te formó. Él te formó así en el vientre de tu madre. Y así te ha traído hasta el día de hoy. Y así seguirá llevándote de su mano. Porque Él no se equivoca. Él te formó tal y como eres. Y así como eres y como soy, así mismo nos ama Él. Nosotros somos hechura de su mano.
Y así mismo Él nos ama, así como somos. Dios te bendiga. Te quiero mucho.